Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Mantienen inmunidad del presidente de la República. Comisión de Juventud preocupada por caso de abuso sexual en menores. Ministerio de Justicia no tiene capacidad para brindar trabajo a toda la población penitenciaria. Abren investigación contra ministro de Comunicación. Vamos al detalle de las informaciones. El plenario legislativo aprobó una moción de alteración del orden del día para que el expediente 24.211, que crea el Fondo de Competitividad y Auxilio Arrocero, pase a ocupar el primer lugar del orden del día de primeros debates a partir de la próxima semana. La iniciativa crea un fondo para el financiamiento del sector arrocero de acuerdo con las condiciones del cultivo y comercialización de dicho grano. Con ello, se podrá garantizar una cantidad mínima de hectáreas cultivadas de arroz dentro del territorio nacional para atender la demanda local y asegurar la seguridad alimentaria de la población costarricense. Los diputados además aprobaron el expediente 25.188, segundo presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico del año 2025. El diputado Frente Amplista Jonathan Acuña justificó su voto a favor. Al detalle de lo que contiene este proyecto de presupuesto extraordinario, que consiste básicamente en incorporación de los recursos de un empréstito que fue aprobado por esta Asamblea Legislativa semanas atrás, en preciso el crédito por $500 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Es un crédito que aprobó esta Asamblea Legislativa, el cual está destinado en un 90% a la sustitución de fuentes de financiamiento, es decir, a financiar con este endeudamiento externo partidas que están en todo caso financiadas ya, pero con deuda interna, y un 10%, es decir, $50 millones destinados a la Caja Costarricense del Seguro Social, en específico para abonar a la inmensa deuda que tiene el Estado con la Caja. La propuesta de ley propone incorporar recursos provenientes del tercer préstamo para políticas de desarrollo para la gestión fiscal y descarbonización suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento por un monto de $500 millones. Los recursos se distribuyen un 90% para sustitución de fuentes de financiamiento interno y el 10% para transferir a la Caja Costarricense del Seguro Social. El plenario también escogió, luego de 3 rondas de votación, a Rafael Segura Bonilla como magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por la jubilación del magistrado Jesús Ramírez Quirós. Presidente de la República logra mantener protección de inmunidad. En una sesión histórica y pese a tener una mayoría de votos, se rechazó la posibilidad de levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, quien es acusado por la Fiscalía de un eventual delito de concusión. Votaron a favor de quitar el fuero 34 diputados y en contra los restantes 21. Con lo que no se alcanzó el número de 38 votos requeridos para permitir que el caso siguiera su trámite e iniciar un juicio en la Sala Tercera. El caso se vincula con el expediente conocido como BCIE Cariñitos, donde la Fiscalía acusa al presidente por solicitar a una empresa contratada por el Banco Centroamericano de Integración Económica que entregara parte de los fondos a un ex asesor suyo, Federico Cruz. Los 3 miembros de la comisión especial que analizó el caso explicaron los criterios que los llevaron a emitir los informes para que el plenario legislativo ejerciera su voto. Hoy el mandato que tiene la Asamblea Legislativa es claro y es seguir el artículo 151 de la Constitución Política, que nos manda a analizar si hay suficientes elementos para una formación de causa penal. Por eso he insistido que esta es una decisión jurídica. Formación de causa penal. La Fiscalía no señala distintos momentos, además, en que se comete el supuesto delito, para poder concluir que en algunos momentos se pudiera obligar y en otros momentos se pudiera inducir. De lo indicado, se concluye que al denunciado Chávez Robles se le acusó con 2 verbos del tipo penal
de concusión, obligare e indujere, a pesar de que el ordenamiento jurídico exige que la acusación debe ser clara, precisa y circunstanciada. Esto quiere decir cuándo precisamente ocurrieron los hechos. La secuencia de los actos y las fechas son correctas. Se ha dicho mucho sobre ellas y sin embargo, cuando se examina en una línea de tiempo, cuando se ven los actos uno tras otro y se vinculan a través de lo que las pruebas muestran, podemos ver que hay un seguimiento lógico y materialmente posible. El tipo penal no tiene un problema en la forma en la que está presentado. Tiene la posibilidad que da el tiempo de haberse manifestado de las dos maneras posibles y el expediente así lo señala. No hay una equivocación con respecto a las fechas y la conclusión del acto. Primero, porque es un delito que solo el hecho de solicitarse es el delito, no requiere necesariamente su consolidación. Ahora, este caso deberá esperar a que el jefe de Estado concluya su periodo constitucional para seguir el trámite judicial en la vía ordinaria. Con relación al otro funcionario acusado, Jorge Rodríguez Vives, quien al momento de los hechos era jefe de despacho del mandatario y es actual ministro de Cultura y Juventud, se comunicó a la Corte su renuncia voluntaria a su protección legal para que pueda seguir con el proceso judicial. Lacel Lonis, líder comunal de Turrialba, y el escultor nacional Olger Villegas están más cerca de ser declarados ciudadanos distinguidos. La Comisión de Honores dictaminó de manera afirmativa las iniciativas 24.774 y 24.871 que declaran a Lacel Lonis y a Olger Villegas Cruz, respectivamente, como ciudadanos distinguidos. Los diputados destacaron la vida y obra de Lacel Lonis como un ejemplo de superación personal y trabajo comunitario en Turrialba, mientras que a Olger Villegas los legisladores encomiaron su aporte a las artes nacionales. Don Lacel no es solamente un ciudadano distinguido, él ha hecho la diferencia en un cantón como Turrialba, tiene una familia distinguida, un honor a quien nosotros los que le conocemos le reconocemos, y por eso, compañeros y compañeras, don Lacel Lonis se hace acreedor y les pediría que reconozcamos hoy a don Lacel Lonis y votemos este expediente afirmativo para declararlo ciudadano distinguido de Costa Rica, porque su vida ha estado dedicada al trabajo, a la cultura, a la justicia social, al bienestar de su comunidad. Constituye un ejemplo digno de imitar y un legado que honra a nuestro país. Don Olger nació en San Ramón de Alajuela en 1934. Ha marcado profundamente nuestra identidad cultural. Sus obras forman parte del patrimonio de instituciones como la Asamblea Legislativa, el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Central, entre otros. Además de embellecer espacios públicos tan significativos como el Parque España, la Rotonda de las Garantías Sociales y el Parque Morazán. Su legado trasciende fronteras, ha expuesto en México, Venezuela, Nicaragua, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, siendo reconocido por la crítica internacional a lo largo del tiempo. Nacido en Siquirres en 1938, Lacel Lonis se trasladó a Turrialba a los 17 años. En 1970 fundó el restaurante Kingston, el cual se convirtió en un referente en esa región. También se resalta la participación de Lonis en numerosas organizaciones comunitarias. En el caso de Olger Villegas se destaca su prolífica carrera artística, especialmente en la escultura. Villegas, ganador del Premio Nacional de Cultura Manuel González Celedón Magón, es considerado uno de los mejores escultores del país. Los proyectos pasarán ahora al plenario legislativo para su votación definitiva. Fiscales señalan que el Ministerio de Justicia no tiene capacidad para brindar trabajo a toda la población penitenciaria. Carlos Montero Sanabria, juez de ejecución de la pena, y Brian Sandy Valverde, fiscal del Ministerio Público,
Señalaron que el Ministerio de Justicia no tiene ni las condiciones ni la capacidad para brindar trabajo a toda la población penitenciaria del país. Así lo manifestaron ante la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico en el marco de la discusión del expediente 24.614 que busca la inclusión del trabajo en la pena privativa de libertad, donde se refirieron al proyecto. El juez señaló que la iniciativa tiene importantes falencias que son importantes trabajarlas y analizarlas. Una de ellas es que no se puede hablar de justicia restaurativa en la actividad laboral como tal. Diputados consultaron sobre el modelo laboral que debe de aplicarse. ¿Cómo considera usted que debería llevarse este proceso y cuál sería la mejor forma de poder adaptar, digamos, esta modalidad laboral? El problema es que si se mantiene obligatorio, a mi humilde criterio, nuevamente lo digo, eso prácticamente ya sería un freno constitucional que incluso la misma sala lo va a decir, casi que yo lo podría adelantar, ¿verdad? Ahí me parece que el modelo que sea voluntario es el único que podría pasar tal y como está trabajando ahora con otros aspectos diferentes tal vez. O sea, quiere trabajar, va a trabajar y va a trabajar en estas condiciones. Lo decía el compañero de mesa muy acertadamente, bueno, si hay una proyección, si hay una oferta de la empresa privada sana, de la industria sana, ¿verdad? En este caso obviamente, colocarlos ahí con los incentivos correspondientes. Otros legisladores consultaron sobre la alianza público-privado. Con respecto al salario o al incentivo monetario o el incentivo de tiempo, digamos, que el reo puede obtener. Debería ser una combinación de ambos, porque, por ejemplo, el privado de libertad también necesita mandar plata a la casa o tiene necesidades personales que tiene que cubrir. Entonces, a juicio de ustedes, ¿cómo debería ser eso? ¿Cómo debería regularse? Solo la aplicación correcta del 50 del Código Penal ya sería un ganar-ganar, porque a ellos no solamente basta con darles el incentivo de la reducción de la pena con el artículo 50, sino que requieren dinero para su subsistencia y la de sus familias. El proyecto tiene por objetivo implementar y fomentar el oficio, trabajo y formación en los establecimientos penitenciarios como medio de resocialización de las personas privadas de libertad sentenciadas. Abren investigación contra ministro de Comunicación por uso de recursos públicos. Con la votación de 6-1, los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron abrir una investigación en contra del ministro de Comunicación, Arnold Zamora Miranda, por el uso de recursos públicos para defenderse de una denuncia personal. Los diputados señalaron la importancia de la investigación y calificaron el hecho como abuso del jerarca. Utiliza el pabellón nacional y además de eso utiliza infraestructura, tecnología, para su mensaje, donde evidentemente la demanda que se le hace a él es en términos personales. Además hace cosas muy graves, como es decir el nombre de la persona que lo está denunciando, entendiendo que es un delito de índole o un posible delito de índole sexual. Pero además de eso hace una amenaza directa al fiscal general de la República y al Poder Judicial. Me parece a mí que es un acto grave por parte de un jerarca, pero además cierra el video utilizando el logo de Presidencia de la República. No es propio ni en razón de su función, esto agrava la situación del uso de esos recursos que no tiene justificación alguna y hay que sentar responsabilidades. Durante la sesión, los miembros de la comisión siguieron cuestionando la falta de acciones concretas de la presidenta del Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero Nacional, Jean Leng Hong Monteverde, en el marco de la investigación sobre la injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y autonomía ante el despido de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica. Me tiene muy preocupada su jefe y ustedes, porque no están siendo claros con los costarricenses y están siendo omisos a un tema tan delicado como es la destitución de toda una junta directiva y aceptar como presidente de una junta directiva a una persona que ya fue investigado por mal manejo de información financiera. Si ustedes son vigilantes ante ese tema, deberían de tener claridad que aquí algo no está bien. Está para responderle en representación al pueblo de Costa Rica. Yo quisiera que usted asuma
esa responsabilidad porque la he sentido, quisiera pensar que evasiva y no que por desconocimiento. Las dos cosas son serias cuando se tiene esa responsabilidad de rendir cuentas. La representante del órgano de fiscalización defendió su rol y seguimiento del tema, aduciendo que todo es confidencial para no generar distorsión en el sector financiero. Parlamento Cívico Ambiental advierte que proyecto que fomenta minería artesanal no tiene políticas claras. El Parlamento Cívico Ambiental señaló que el proyecto bajo el expediente 24.667, que busca fomentar la minería artesanal sostenible en los distritos de Cutris, Pocosol y Pital, no contiene políticas claras ni plantea soluciones para combatir la minería ilegal en el distrito. Así lo manifestaron Bernardo Aguilar González y Alejandro Muñoz Villalobos, representantes de esta agrupación, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, donde se analiza la iniciativa. Ambos externaron su rechazo al proyecto, ya que no contiene argumentos que alcance un verdadero desarrollo en las comunidades. Varios diputados consultaron sobre los aspectos sociales de la propuesta. Sobre la minería artesanal, ¿cuáles son, por lo menos en Avangares, los hallazgos en términos de impacto ambiental que se han tenido? Lo que percibimos del proyecto tiene que ver con el riesgo. Es decir, no nos parece que sea extrapolable el ejemplo de Avangares en términos de la reducción de los impactos ambientales, por dos razones. Número uno, porque el momento en que se establecieron los mecanismos institucionales para el control en Avangares es un momento muy diferente de la institucionalidad ambiental al de hoy. Hoy en día hemos llegado al hueso en términos de el financiamiento para la conservación y para el mantenimiento de las instituciones que pertenecen al MINAE. En ese sentido, pensamos que en estos momentos no solamente el MINAE, sino sobre todo la Dirección de Geología y Minas, es una entidad que no tiene la fortaleza para poder hacer el control que ustedes plantean. Lo que está pasando en esta región requiere un abordaje diferente, un abordaje más integral y un abordaje que realmente se plantee desde cómo el Estado debe tener parte, digamos, dentro de esta región, porque el abandono en escuelas, en calles, en seguridad es un abandono completamente del Estado. Y pareciera que el Estado esperando que siga el descontrol que existe para justificar negocios de unos otros. Los diputados también dictaminaron en forma positiva el expediente 24.432, creación del Fondo Nacional para la Gestión y Secuestro de Carbono en Suelo. Con esta iniciativa se crea el Fondo Nacional de Carbono para incentivar y reconocer las prácticas de manejo sostenible del suelo en fincas agropecuarias que mejoren la captura de carbono orgánico y la biodiversidad del suelo. Comisión de Modernización y Reforma del Estado sigue sin definir destino de la imprenta nacional. La Comisión de Reforma del Estado continúa trabajando en el proyecto 24.719, que procura el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía. En esta ocasión recibieron a autoridades del gobierno para exponer su posición y responder las dudas de los diputados en una mesa de trabajo. El viceministro de la Presidencia dijo que lo importante es el cierre del Ministerio de Gobernación. Básicamente lo que nosotros queremos es el cierre del Ministerio de Gobernación y el traslado de los órganos sin modificar sus estructuras y competencias a un nuevo ente. Entonces hemos venido acogiendo cada uno de los planteamientos que ustedes nos han hecho, tanto en reuniones como en las sesiones de la comisión, y queremos hoy dejarles una propuesta de texto sustitutivo para que ustedes valoren si en la etapa de mociones 137 se puede presentar de manera consensuada. Los diputados consultaron a los jerarcas del Ejecutivo acerca de pasar la imprenta nacional al Ministerio de Justicia, como lo sugirió la Contralora de la República. Ya no pregunto qué tan de acuerdo están en ponerlo en el Ministerio de la Presidencia, sino qué tan viable lo ven, más bien, de que perteneciese al Ministerio de Justicia en vez de Presidencia, y qué tanto podría complicar o no el desempeño de la imprenta. A nosotros nos parece que Justicia no es la mejor opción, precisamente porque no tiene un vínculo tan fuerte con
la imprenta para efectos de su cotidianidad. Son cosas muy puntuales y eso lo que nos haría es, si finalmente es la decisión, de seguir en una burocracia un poco más compleja, de tener que ir a buscar a otro ministerio para que se puedan hacer las cuestiones, cuando debería ser directamente de presidencia. En el caso de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, DINADECO, la diputada Olga Morera anunció que está de acuerdo con que esté adscrita al Ministerio de Planificación. En el caso de DINADECO, después de analizar el documento, a mí me parecería bien que estuviera en Mideplan. Y creo que podemos, a partir de ese documento, que es el primer, digamos, es una propuesta que hoy se pone en discusión, y creo que con la experiencia y conocimiento también aquí de diferentes diputados, podríamos ver ese vínculo, ¿verdad?, DINADECO con Mideplan, y la importancia de que estuviera en Mideplan, ¿verdad? Podríamos ahondarlo ahí un poco más. El proyecto de ley 24.719 busca el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica. Propone reordenar las responsabilidades y trasladar sus órganos desconcentrados como la Dirección General de Migración y Extranjería, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO y la Imprenta Nacional a otros ministerios, donde aún no hay acuerdo sobre estos últimos. COSEBI e INCOFER trabajarán juntos en seguridad vial de pasos ferroviarios. Agilizar y fortalecer la colaboración entre instituciones públicas para beneficiar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles es lo que busca el expediente 23.685, aprobado en primer debate. La iniciativa autoriza a diversas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes e instituciones autónomas y semiautónomas, a transferir, donar, arrendar de forma gratuita recursos, bienes, servicios y personal al INCOFER, sin necesidad de trámites burocráticos adicionales. Si bien es cierto, han habido esfuerzos para tratar de que las instituciones comprendan que debe haber una agenda de reducción de gastos y compensación de gastos en áreas prioritarias, lo cierto es que en buena parte del Estado costarricense eso no se observa. Tampoco se observan que haya un esfuerzo y un interés de reducir programas duplicados, de reducir duplicidad de instituciones, de achicar el tamaño del Estado, entre otras cosas. Entonces, la solución que se encuentra generalmente para atender las necesidades que existen en nuestro país y que de ninguna manera podemos negar, es sacar a las instituciones de la regla fiscal para que puedan utilizar los superávits existentes en la atención de necesidades que a nosotros nos parece que tienen que atender. Además, el proyecto estipula que el Consejo de Seguridad Vial será responsable de dar mantenimiento e invertir en la mejora de los servicios de señalización y semáforos en los cruces ferroviarios en estrecha colaboración con el INCOFER. Comisión de Juventud preocupada por casos de abuso sexual de menores. Los legisladores que conforman la Comisión de Juventud expresaron su preocupación por los casos de abuso sexual en contra de menores de edad. Esto en el marco de la comparecencia del director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez. Jiménez aseguró que se han incrementado los casos reales de abuso y no todos son referidos al Hospital de Niños. En el 2024 se presentaron 94 casos. Desde la perspectiva hospitalaria se ha identificado un aumento en la gravedad de las lesiones tanto físicas, emocionales como sexuales en los últimos años. Había habido como casos que ustedes digan, mira, esto se sale del patrón que antes pues se conocía. En nuestra experiencia diaria, realmente las situaciones de abuso, si bien es cierto, en los lineamientos y manuales siempre se habla de características, de indicadores que se tienen que seguir, pues sí, desgraciadamente hemos tenido situaciones bastante complejas. Siempre hablamos de que cuando ya hemos terminado de ver lo peor de lo peor, llega una situación que nos demuestra lo contrario. Sí hay situaciones en todo tipo de abuso, no solamente en el sexual, donde efectivamente, si bien es cierto, existe bibliografía y existen estadísticas, pero a la hora de
poder atender directamente a estas personas menores de edad y sus familias. ¿Cuál es el impacto físico y psicológico más frecuente que ustedes detectan en el menor agredido sexualmente? En la parte física y en la parte mental. ¿Cuáles son los factores de daño que ustedes registran más frecuentemente? Yo creo que la agresión tiene varios aspectos y en la agresión física nosotros podemos ver cualquier tipo de lesiones. Las más frecuentes van a ser lo que llamamos popularmente moretes, algún tipo de lesión de desgarro a nivel de sus órganos genitales o a nivel de su esfínter anal. También podemos ver en algunas partes lesiones que son por transmisión sexual, enfermedades de transmisión sexual propiamente. Podemos ver dentro de estas condilomatosis, que son algún tipo de verrugas que se forman tanto en la boquita como en los órganos genitales, secundarias a ese tipo de agresiones. Y excepcionalmente, y sobre todo cuando hemos tenido lactantes menores, y esto no es una situación del último quinquenio, si son situaciones que yo he visualizado por lo menos en los últimos 30 años. ¿Cuál es el tratamiento que se da en el caso de elementos que puedan conducir a considerar que se trata de relaciones impropias? En nuestra legislación están penadas de relaciones impropias, un adulto, una persona menor de edad. Lo que pasa es que culturalmente esas relaciones impropias, que son un abuso y que están penadas, siguen pasando desapercibidas como el abuso que son. Dentro de estos protocolos de seguimiento, tienen en nuestro sistema establecidos mecanismos para realizar este tipo de denuncias, porque allí no habrá una persona menor de edad que llegue en una condición necesariamente que revele un abuso sexual, ¿verdad? De igual manera, como en cualquier otra situación de abuso, si se detecta una relación impropia, tenemos la obligación, porque así lo dice la ley efectivamente, de tratar a esta persona, interponer la respectiva denuncia y, como lo explicaba en las otras situaciones, involucrar a las instituciones que estén garantizando también la protección, ¿verdad? Entonces sí hay también un seguimiento a estas situaciones y están vigentes y con lineamientos a nivel de la Caja. La Comisión de Juventud continúa analizando este tema de abuso de menores para buscar una solución que ayude a detener esta grave situación. Durante audiencia en Comisión de Sociales, ministro del Deporte señala que proyecto de creación de premio deportivo sería innecesario. Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales discutieron en una mesa de trabajo con el ministro del Deporte, Donald Rojas, el proyecto 24.556, Premio Nacional Deportivo Claudia Paul Arens. Esta iniciativa busca corregir una ley similar anterior que fue derogada después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la declarara inconstitucional debido a errores de procedimiento durante su trámite legislativo. El nuevo proyecto busca revivir el premio para reconocer a los deportistas costarricenses que obtengan títulos o medallas en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales. Sin embargo, el ministro dijo que ya existe un premio a la excelencia deportiva. Sí es importante que los señores y señoras diputados sepan que ya el ICODER acaba de crear un premio similar a este, amparado a la ley 7800, que es la ley que creó el ICODER y que regula el ICODER, ¿verdad? A partir del artículo 32 y 33, donde habla de los incentivos para los atletas de alto nivel, el ICODER creó un premio, bueno, el Consejo Nacional de Deporte y Recreación aprobó un premio que yo con mucho gusto les puedo presentar en este momento para que ustedes sepan cómo está fundamentado o cómo está estructurado. A pura memoria, se los puedo decir que lo que establece es un premio de 10 millones de colones para el atleta que gane una medalla de oro olímpica. Los diputados consultaron si entonces es innecesario establecer un premio deportivo. Ya tenemos un premio, para que nos quede claro, tenemos un premio que le aporta a la medalla olímpica o el primer lugar en campeonatos mundiales del ciclo olímpico
un premio de 10 millones de colones. Ya después lo otro lo vemos para abajo. Significa que ya no se requiere un premio más, o sea, que no es, o sea, que ya estaríamos premiando a el que obtiene ese mérito deportivo, que en realidad es sumamente importante. El premio, ¿cómo se llama que ustedes? No tiene un nombre específico, es un incentivo a al mérito deportistas deportivo de alto nivel. El proyecto 24.556, Premio Nacional Deportivo Claudia Paul Arens, sería innecesario porque ya existe un reconocimiento similar que da el ICODER, dijo el jerarca de esta institución. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Lo esperamos en nuestra próxima edición.